Hola, hola a todos. Qué gusto estar en este gran congreso This is Our Voice. Pues tengo la oportunidad y el gran privilegio de estar con Mamela Fiallo Flor. Ella es profesora universitaria de Historia y Lengua, investigadora de la Fundación Libre de Argentina, cofundadora del Partido Libertario Cubano, vocal del Movimiento Libres de Ecuador, y creo que muchos de ustedes ya la conocen. Vale mucho más escucharla que seguir dando su currículum. Además, no está buscando chamba. Bienvenida, Mamela. Qué gusto que estés por acá y gracias por aceptar la invitación al Congreso. Cuéntanos, tú has defendido la vida ya muchos años en esta trayectoria. ¿Por qué defender la vida conduce a una sociedad justa? ¿O qué te ha motivado a esta defensa tan apasionada de la vida? Bueno, gracias por esa presentación tan alegre y jocosa. Bueno, yo en lo personal, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea es justamente eso, que se sepa, yo no siempre fui pro vida. Y por eso a mí me gusta dar mi testimonio porque sin duda alguna la legalización conduce a la normalización. Y yo que me crié mis primeros años en Estados Unidos en escuela estatal, viví lo que es el adoctrinamiento al punto que a las niñas se nos enseña no solo que tenemos la opción, sino el deber de abortar. Precisamente porque las mujeres lucharon porque podamos hacerlo. Y se genera este clima tan materialista, donde la mujer debe sacrificar su reproductividad por su productividad. Primero, como si no pudiese hacer las dos cosas, ¿no? Y bien sabemos que las mujeres somos multitasking y no es así. ¿Y por qué conduce una sociedad justa? Desde mi testimonio personal, puedo decir que me cambió para bien y justamente, valga la redundancia, lo justo es parte de... Yo cuando tengo mi pañuelo celeste, me declaro embajadora de la causa provida. Entonces, tengo una obligación cívica y moral de ser la más caritativa, la más amable, la más generosa, porque cómo yo actúo representa a cómo actúan los provida. Y a mí me gusta mucho abordar el tema del aborto desde una ideología de subversión que invierte los roles de la sociedad, perdón. Si aplicamos el aborto al rubro de la medicina, estamos haciendo que el médico sea quien mata y no quien sana. Entonces, en ese sentido, nos sentimos seguros de un sistema de salud donde un médico está dispuesto a matar. Lo mismo aplica al sistema judicial. Nos exigen revertir el sistema de justicia que en principio protege al inocente y castiga al delincuente. Pero esta ideología que facilita el aborto nos dice pena de muerte para el inocente y el delincuente víctima de la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo fielmente que ser pro vida engloba todo esto ya mencionado, un sistema de justicia operante, un sistema de salud funcional y una ética de convivencia social donde hay un sentido de nobleza tan profundo que uno defiende a quien no tiene voz. ¿Qué más noble que eso? ¿Qué mayor empatía que eso? Y decirle a la mujer, ser madre no es el fin de tu vida. Mucho menos eres tan débil que necesitas ser empoderada por una ideología que te hace creer que una criatura así puede arruinarte la vida y por tanto debes poder matarla. Qué fuerte. Oye, y esto me lleva a otra pregunta. Fíjate que tanto aquí en México, como a mí me ha tocado ir en más de 20 ocasiones a Naciones Unidas a la Conferencia de la Mujer, cuando uno se manifiesta pro vida y, y, y lo hace, automáticamente identifican a qué es una cuestión religiosa. Yo, independientemente de mi fe, siempre he dicho, a ver, lo estoy defendiendo desde el derecho, soy una abogada, o desde la filosofía, pero parece que hay una identificación de que si eres pro vida, pues te lavaron el cerebro o hay una situación curiosa. ¿Tú qué opinas al respecto? Gracias por esa pregunta y por ubicarlo de esa manera y gracias también por compartir tu propia experiencia. Ciertamente, a mí me pasó, por ejemplo, que yo tuve una crisis de fe, justamente, yo no fui criada en la fe, otro de los grandes motivos por los cuales fui presa de esta ideología por mucho tiempo, y es que yo en confesión le dije al sacerdote, le dije, yo siento que sirvo mejor a la causa, no mostrándome religiosa, precisamente porque eso me permite abrirme a más personas. Hasta que llegué a un punto que, como dice el refrán, no se puede estar con Dios y con el diablo, y si uno debe ocultar su fe para defender una causa, algo anda mal. Y además, si alguien no te respeta por tu fe, entonces esa persona no te respeta en absoluto. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos defiende a la par la libertad de expresión, la libertad de culto y la libertad de reunión.
Y en esta pandemia estamos viendo que las tres se ven atropelladas. Yo creo fielmente desde el derecho, como bien mencionas, los derechos naturales de esta triada que se propone para ponerle límites al Estado, para que el Estado no sea emisor de derechos, sino garante de esos derechos naturales, vida, propiedad y libertad. Quien tiene fe, en particular quien comparte una ética cristiana, comprende que la vida es sagrada. En inglés lo dicen claramente, God-given rights, los derechos otorgados por Dios. Y esto trasciende la fe. Esto implica que el Estado está delimitado y el Estado no tiene poder de quitarte lo que es tuyo por naturaleza. En español lo llamamos derechos naturales, en inglés ya dije. Entonces esta idea que es algo nuestro, es algo propio, algo que no nos pueden negar. Y esto no está sujeto a tu edad, es decir, ni en la concepción ni en la ancianidad, sino que como ser humano tienes dignidad. En ese sentido, yo sí encuentro fielmente que detrás de la causa pro aborto hay un sentimiento anticristiano, porque realmente desde la evidencia, desde la ciencia, tenemos la razón. O sea, el corazón humano late en el día entre el 16 y el 21 y el ciclo menstrual dura 28 días. Entonces, cuando se presenta el retraso, cuando se verifica el embarazo, ya hay un corazón que late dentro tuyo. Y dice, mi cuerpo, mi decisión. Mamita, tu cuerpo tiene un corazón, no dos. Tu cuerpo tiene un ADN, no dos. Entonces, incluso madre e hijo pueden tener tipos de sangre diferentes. De hecho, el mito del parásito, el niño, el feto, que puede darle a la madre las células necesarias para ordenar o sanar incluso un órgano dañado o enfermo o deficiente. Entonces, realmente, como bien dices, desde el derecho, desde la ética, desde la biología, anatomía y fisiología, la defensa de la vida va de la mano con la ciencia. Para justificar el aborto solo es mediante la ideología. Entonces, yo siempre uso el hashtag o la consigna más biología, menos ideología. Pero al final del día hay un fervor antirreligioso y hay un concepto que ser antirreligioso es ser racional y ser progresista, ser de avanzada. Cuando la realidad es que estas ideologías nos quieren volver a nuestros instintos más bajos, a un retroceso histórico previo a la conquista española, es decir, a la era prehispánica de sacrificios humanos. Entonces, cuando se atrevan a llamarte retrógrada, no sé si lo vamos a decir más adelante. Por ahí va la siguiente pregunta. Ya, perdón, adelante. La siguiente pregunta. Dime. O sea, tal cual, ¿por qué se asume que ser pro vida es un tema retrógrado y el aborto como progreso? Si le preguntas hoy a muchas niñas de secundaria, al menos en México y creo que en muchas partes de América Latina, lo ven como ser progresista es estar a favor del aborto. Exactamente. Y ahí hay que aclarar qué es ser progresista. El progresismo no tiene nada que ver con el progreso y es en realidad los pasos progresivos hacia el totalitarismo. El totalitarismo es el sentido donde el partido, la revolución, el Estado, tiene el control de todo. ¿Y qué mayor control que el control de natalidad? De hecho, en la Ciudad de México es donde se firma el acuerdo que se llama el Acuerdo de la Ciudad de México, donde Estados Unidos no puede entregar dinero de sus contribuyentes para financiar abortos en países del tercer mundo. Cuando al precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, se le pregunta, candidato, ¿usted qué haría para revertir el cambio climático? Y dijo, yo revocaría el Acuerdo de la Ciudad de México. Traducido al criollo, yo financiaría abortos en países pobres. Entonces, hay lo que hablamos anteriormente, este tema del materialismo, y yo diría aún más profundo, del darwinismo y el determinismo. Perdón si hablo con palabras muy técnicas, pero todas estas ideologías que tienen una base en común, que desprenden al hombre del espíritu, lo que logran es plasmar y sembrar la idea que si naciste pobre, vas a morir pobre. No creen en la movilidad social, no creen en el libre albedrío, y creen que la pobreza es una condena. Y paradójicamente son los que dicen abogar por los pobres. Entonces, como esa falsa empatía, porque no, la empatía es sentirte en los zapatos del otro, pero esta falsa empatía dice, yo como no quiero que sufras, prefiero que mueras antes de ser pobre. Entonces, en ese sentido, como dije anteriormente, hay una falsa concepción
que ser antirreligioso es ser progresista, cuando en realidad nuestro continente y México, que fue la Nueva España, es el mejor ejemplo, que nuestras culturas, y cuando digo nuestras, digo la totalidad, las culturas prehispánicas y la hispánica en sí, se unieron frente a los imperios que exigían sacrificios humanos. Yo tengo una pequeña frase que dice, la conquista de América fue posible gracias a que los indígenas precolombinos cambiaron dioses que exigían sacrificios humanos por un Dios que sacrificó a su único hijo por ellos. Y esa es la realidad. Aquellos que nos dicen retrógrados quieren volver a 500 años atrás, donde se sacrifica a las criaturas para apaciguar a la Pachamama. Y muy importante esta figura de la Pachamama en contraposición a Dios Padre. Este vacío de la figura sagrada, femenina y este relleno que requiere precisamente estas conductas paganas, violentas y sangrientas, que esta ideología regresiva disfraza de progresismo. Oye, tú trabajas en la universidad, digo, entre tus múltiples ocupaciones, pero has sido universitaria, y nos topamos a veces con jóvenes, niñas muy buenas, súper activistas, pro aborto, convencidísimas, que están haciendo un verdadero bien. ¿Cómo abrirles los ojos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo desde esta empatía de la que hablas puedes pues, comunicarles que las certezas que tienen no son del todo fundadas en la realidad, por más que subjetivamente están súper convencidas? Bueno, gracias por eso. Y yo por eso, con toda transparencia, digo que fue mi caso personal y de eso se puede salir. Yo soy testimonio fiel que de ahí se puede salir. Y en eso agradezco la transparencia y la fortaleza detrás del hecho que las principales voceras de la causa provida son mujeres que abortaron, porque vivieron ese dolor y el martirio de sus hijos es lo que las eleva y les permite estar inspiradas para contar su historia. Y ellas son el testimonio fiel, que no hay dolor más grande que el de tú misma dar la orden que muera tu hijo. Y yo creo que es momento para aprovechar que el espíritu joven es de rebeldía. Y realmente hay que entender que hoy lo antisistema es defender la vida, es defender la familia. Porque precisamente hoy, y tú lo viste en la ONU, los organismos internacionales tienen una agenda de reducción de población, pero sobre todo de control de población. ¿Qué mayor control que decidir quién nace y quién muere? Entonces, en ese sentido, hay que animar a la juventud a ser parte de la resistencia, de la contrarrevolución, porque eso somos nosotros. Nosotros somos el antisistema. Nosotros somos los que defendemos virtudes y valores eternas en una era líquida donde todo es relativo, nada es verdad. Entonces, es muy difícil vivir en un tiempo sin estructura, donde no tienes una guía de bondad y de maldad. Entonces, en ese sentido, debemos contagiar ese espíritu de rebeldía y también entender que no puedes ser empático si estás pidiendo triturar a una criatura inocente. No estás siendo empática con una mujer si le estás condenando a ser desollada. Es muy fuerte el término, pero es real. En España se demostró, el 92% de las mujeres a las que se les presentó alternativas decidieron no abortar. Si realmente tenemos empatía con las mujeres, le damos alternativas, las acompañamos, estamos con ellas. Es lo más inhumano decirles, ¿sabes qué? Deshazte de ese problema. Porque además, el aborto puede parecer una solución en el corto plazo, pero en el largo plazo deja secuelas. Si una mujer de 17, 18 años, que si bien es adolescente, es mujer físicamente, tal vez en ese momento parece la mejor solución, pero llega a sus 35, 40 años, por adversidades de la vida, no pudo concretar la maternidad. Peor aún, si hubo un daño tal en su útero que no puede al final gestar, o gesta y lo pierde, y carga con el dolor de saber, por mi decisión en la juventud, nunca más podré ser madre. Y peor aún, a ese hijo tan deseado, tuvo que morir porque mi útero quedó tan devastado. Y eso hay que dejar muy en claro. La legalización no es una varita mágica. No es que, bueno, si es legal, es seguro. No, el aborto nunca es seguro, porque es un procedimiento ciego,
Porque justamente por cómo es nuestra anatomía, no se ve el canal. Entonces realmente hay que hablar desde la empatía, como bien resaltaste, que eso no le arregla a la mujer y que un niño, porque esa es otra cosa, hay una misantropía tan profunda detrás de todo esto, que un niño te arruina la vida. Es creer, yo creo al final del día, que nos dividimos entre quienes creemos que el humano es la solución frente a quienes creen que el humano es el problema. Quienes valoramos la vida, creemos que el ser humano es capaz de todo. Quienes no, creen que el ser humano es de lo peor y mejor si hay menos, mejor si lo reducen. Eso no es empatía. Oye, si es demasiado personal, no contestes la siguiente pregunta, pero yo lo que he visto es que cuando es argumento contra argumento con universitarios, por más lógica que haya, parece que llueve sobre mojado. O sea, vamos, se lo sacuden y no pasa nada. Dicen, pues el argumento será válido, pero es tu verdad y no la mía, ¿no? ¿Tú cuál fue tu punto de inflexión? Por eso te decía, si es muy personal y prefieres no contestarla, no la contestes y te hago otra pregunta, pero ya que te has abierto a compartirnos tu testimonio, que cambiaste de postura, ¿qué fue lo que te abrió una duda? O sea, si tú tenías la certeza de que el aborto era quizás un derecho o una posibilidad, ¿qué fue lo que te hizo cuestionarte por primera vez? Oye, quizás esto no está bien. Bueno, gracias, sí, no te preocupes y gracias por esa aclaración. Fueron dos incidentes muy importantes, quizás tres. Uno, un amigo muy querido que sabía mi postura de ese momento, me pidió ayuda para que su novia pueda hacerse un aborto. Entonces él siempre me dijo que ella lo quería y le dije, disculpa, ¿y tú? Me dijo, no, yo no. Y yo no tuve corazón de como, tal vez hoy sí, pero en ese momento dije, y me partió el corazón y me dijo, no es mi lugar. Entonces eso me dolió tan profundamente que un padre, pese al instinto protector del varón, que ya lo hablaremos, él creyó que él no podía opinar sobre la vida de su hijo. Eso a mí me partió el corazón y me hizo reflexionar profundamente. Y luego, cuando fue la campaña de la legalización del aborto en Argentina, y eso fue uno de los tantos sucesos que afirmó mi fe, ¿por qué estuve yo en Argentina en ese momento? Fue para estar ahí, para ser parte de la acción Provida. Y bueno, y eso, o sea, esa es la cosa. Yo me crié en Estados Unidos, nazco en Ecuador y termino en Argentina. ¿Para qué? Para estar en ese momento histórico. Y si no fuese por la pandemia, pero ya sucederá, fui considerada una de las 5 mujeres más sobresalientes en la causa Provida, siendo ecuatoriana. Entonces, por eso también motivo a los jóvenes y a las personas en general de cualquier edad y sexo que podemos hacer la diferencia incluso en otro país. O sea, ¿y quién lo sueña? Todo está predestinado hasta cierto punto justamente, o sea, hay el libre albedrío, ¿no? Pero también hay el destino. Entonces, bueno. La segunda parte es porque yo, de acuerdo a mi filosofía y esta defensa de la vida, propiedad y libertad, yo ya tenía consagrada esa idea y de repente digo, a ver, ¿cómo no voy a ser pro vida? Cuando es la campaña en Argentina, la normalización, el pañuelo verde en todas partes, me sentí ante una tiranía, así, esa simbología. Y a decir verdad, yo no sabía rezar el Ave María. Y unas amigas me recomendaron rezar el Ave María cada vez que veía un pañuelo verde. Y ahí va a ser un poco sincrético, pero unos amigos que practican el Tao me dijeron, es lo mejor que puedes hacer porque estás sanando esa experiencia dolorosa, esa destrucción de la maternidad y tú la elevas, entonces estás haciendo una purificación. Entonces dije, bueno, entonces ahí me di cuenta que no sabía rezar porque no lo estaba diciendo bien. Bueno, pues digo, fue paulatino. Y sobre todo, políticamente, cuando me encuentro ante el Congreso de la Nación Argentina, veo que del lado pro vida era todo pañuelos celestes, banderas celestes, qué precioso, además la bandera argentina que tiene el celeste por el manto de la Virgen, y todo familias, limpio, una sociedad voluntaria, donde levantaban, se organizaban y todo quedaba impecable. Del otro lado de la plaza era el lado pro aborto, pero no predominaba el verde de la causa del aborto, predominaba el rojo. Okay. De todas las organizaciones comunistas, socialistas, afines. Y claro, es una sociedad de control. No es casualidad que el primer estado que legalizó el aborto fue la Unión Soviética y en Cuba, en América, Cuba.
porque precisamente eso que hablamos antes, del control total, si controlan quien vive, controlan quien muere, controlan quien nace, controlan todo. Y falsamente se llama libertad a eso. Así que esa fue mi evolución. La verdad es que cuando veía yo tu biografía y empecé a ver, dije, qué maravilla que la verdad no tiene dueño y la verdad no tiene fronteras. Y qué bonito que tú has tenido la posibilidad de estar en distintos países, pues compartiendo esas certezas, compartiendo la fe y compartiendo la lucha, ¿no? Por la auténtica libertad. Me parece maravilloso. Oye, ¿y cuál sería? Ahorita hablabas de tu amigo al cual lo invitaron a abortar. Yo he tenido también en la universidad algún caso así, que viene y me dice, es que mi novia está panicada y pues vamos a abortar y sé que no lo debo hacer, pero no encuentro cómo resistirme. ¿Cuál es el rol del varón en la causa provida? Porque a veces es discriminado, a veces es silenciado, a veces es como si fuera un espectador y no un protagonista. Exactamente. Bueno, gracias por la oportunidad de defender a quien se le ha sido negada la voz. O sea, decimos, somos la voz de quien no tiene voz, no es solo del no nacido. Y en ese sentido está entre los tantos privilegios de ser mujer que ya sabemos quiénes niegan. El rol del varón es muy profundo. ¿Por qué? Y no es casual que todas estas ideologías y movimientos supriman al varón, porque el símbolo del varón desde la antigua Grecia es el escudo y la espada, porque el hombre es el protector. La espalda del hombre es más ancha por algo, porque es protector. A lo largo de la historia ha sido mujeres y niños primero, porque el hombre se ha sacrificado y el hombre ha sido ennoblecido por ello. Y hoy el hombre no es ennoblecido, es demonizado, se le llama privilegiado, pese a que fue el que siempre fue sacrificado, y ahora se le dice, tú no puedes ni siquiera defender a tus hijos. Si yo, mujer, quiero matarlo, vos, silencio. Y Uruguay, que fue tristemente el primer país en Sudamérica que legalizó el aborto y hasta ahora el único, los otros han despenalizado en ciertas circunstancias, pero Uruguay es el único donde es legal, igual con restricciones. Y un padre llevó a juicio a la madre para que viva su hijo. Y la juez le dio la victoria al padre para que viva su hijo. Entonces, ese es otro caso, también me pareció histórico y me pareció importantísimo. Entonces, yo creo que el varón por naturaleza es protector y que estos movimientos le nieguen al varón y que le exijan ir contra su naturaleza y hablen de nuevas masculinidades, es una destrucción no solo hacia la vida, sino hacia la cultura y hacia ese límite tan necesario que necesita el Estado, que es ese frente del varón que defiende a la familia, defiende al niño, defiende a la mujer, defiende a la sociedad y tiene voz. La nueva masculinidad exige a un hombre castrado, perdón si lo digo así tan adjetivado, pero carroñero, que bueno, si tú lo quieres matar, pues no importa con tal que me dejes de estar contigo. O sea, un arrastrado. Todo lo opuesto, y ¿qué más de México? El mero, mero macho. O sea, es ese hombre que vela por su familia. Entonces, yo sí creo que el hombre no se debe dejar sentir apabullado, debe ser ese defensor de la vida, de la cultura y la virilidad ha sido ese impulso de vida. Y estos les quieren así, bueno, pues que si lo quieres matar, ¿qué puedo decir? Soy un hombre nomás. Qué fuerte. Oye, ¿y cuál es el rol de la mujer? Muchas gracias. No sé si hago bien en meterme tanto en temas ideológicos, pero yo tengo una campaña, no inventé el término yo, pero lo volví campaña. Femenina sí, feminista no. ¿Por qué? Porque yo creo fielmente, y la evidencia lo avala, nuestra lengua es materna, por el rol de la mujer. Nuestra voz es la primera que escucha la criatura en el vientre y en la lactancia. La voz de la mujer es la voz que guía la sociedad. Nuestra voz es la de la tradición oral. Yo creo que la mujer que ama ser mujer y está en contacto con su feminidad, honra a su madre, a sus abuelas, a esa tradición, a esa herencia. Y en México ni se diga, desde todo. México es ay, amo su cultura. Y en ese sentido, la mujer como madre, como protectora, esa ternura, esa firmeza dentro de la protección, pero también siempre con ternura.
Entonces yo creo que es un contrapeso a esta ideología que dice hablar en nuestro nombre y en realidad no lo hacen. Y en ese sentido, el gran arquetipo desde la psicología que propone Jung, el suizo, tenemos el arquetipo femenino, el masculino y también de bondad y de maldad. En Occidente, nuestro arquetipo de mujer es María. Porque María es esa madre abnegada que se encontró con un embarazo inesperado a muy temprana edad y ella es la que nos muestra que un embarazo inesperado es una bendición. Y para estas ideologías tan ajenas a nuestras culturas, un embarazo inesperado, ni se diga a temprana edad, es una maldición. Entonces, el discurso es mucho más profundo. Este discurso busca quebrar nuestro arquetipo histórico y cultural. Este discurso busca convertir a la mujer tierna en la mujer violenta, en la mujer dadora de vida, en la mujer destructora de vida. Buscan ser una Medea para quien ha buscado siempre ser Mariana. Entonces, en ese sentido, yo creo que como mujeres tenemos un rol, como dijo el sabio Chesterton, la tradición no está en pasar las cenizas, sino en mantener encendida la llama. Y qué mejor que a través de New Fire. Qué bien, mil gracias. Pues la verdad es que todavía tenemos unos minutos. Seguramente habrá muchas preguntas del público que te está escuchando y a través del chat irán haciendo las preguntas, pero no sé si quisieras de alguna manera pues cerrar el tema con algún mensaje final para toda esta gente, hombres y mujeres que nos están escuchando de distintas edades, distintas nacionalidades, que quieren dar esa batalla por la vida, por la libertad, por la familia, y a veces dicen, bueno, quiero ayudar, pero no sé cómo. ¿Cuál sería tu invitación? Bueno, gracias por esa oportunidad. Yo sé que no todos son extrovertidos, hay mucha gente que no lo es, no es mi realidad, como pueden ver, y en ese sentido hay que aprovechar las redes sociales y cada cual, digamos, desde quienes defendemos el libre mercado creemos en la división del trabajo y quienes tenemos fe creemos en la división de los talentos, ¿no? Que cada uno tiene un don. Entonces, realmente preguntarte a ti mismo, ¿cuál es tu don? Porque cada uno tiene cualidades diferentes. Si lo tuyo es el diseño, diseñar. Si el tuyo es hacer guiones, hacer guiones. Entonces, no todos vamos a ser portavoces, pero podemos ser los que mueven los engranajes, los que impulsan. De hecho, también la oración suma muchísimo y también irse animando cada vez a ser más portavoces. Los invito a formarse bien académicamente, porque como dije anteriormente, desde el derecho, desde la ética y desde la ciencia, tanto biología, fisiología, anatomía, la vida es lo más defendible y lo más coherente para una sociedad justa. Entonces, en ese sentido, hay que formarse, tener ese respaldo. Seremos atacados por nuestra fe, es la realidad. Entonces, siempre podemos manejar el debate en otra esfera y dejar bien en claro, sí, yo defiendo la vida, creo en Dios y defiendo la vida porque creo que la vida es sagrada. No creo que la vida es relativa. Y es peligrosísimo creer que la vida es relativa porque si no, cualquiera te la puede arrebatar. Tener en cuenta eso, o sea, abogas por esta causa, pero si para ti la vida es subjetiva, entonces un ladrón te roba y como no le quisiste entregar, te mata. Total, o sea, para ti la vida es sagrada, pero para él no. Entonces, si aplicamos esa lógica a cualquier circunstancia, entonces realmente corremos peligro de vivir en una sociedad cada día más injusta y es la que estamos viviendo en la actualidad precisamente porque no hay un canon moral que diga esto es bueno, esto es malo. Al contrario, y no hay, bueno, en México, por ejemplo, viven un enorme grado de, ¿cómo se llama?, de impunidad. Entonces, realmente, perdón, como te escucho, tu acento, intento conectar en ese sentido. Y bueno, realmente los invito a eso. Nosotros somos la contrarrevolución. Nosotros somos lo antisistema. Y en nuestro libre albedrío, en ese espíritu que tenemos de ser libres, está en enfrentar a la injusticia, está en enfrentar a la tiranía, al totalitarismo. Y estamos frente a una de la mano de la ONU y de las organizaciones internacionales que le condicionan a nuestros gobiernos a cambio de unas platitas. Entonces, en ese sentido, nosotros que tenemos una noción de verdad clara, como dijiste, no es que la tenemos,
pero sabemos que existe y eso nos da la estructura para decir, esto es bueno, esto es malo. Lo contrario que dicen es que es relativo, pero es que hasta se te chorrea el cuerpo, es que es relativo, entonces yo no sé, es que para ti no, para mí no. Esto es bueno, esto es malo. La vida se defiende. Claro, llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Qué importante y defender lo que realmente vale la pena. Oye, pues de verdad que muchísimas gracias por la entrevista, por tu testimonio y pues ojalá que aquí todos nos animemos, ¿no? A vencer el mal con el bien y que cada quien desde su vocación, desde su trinchera, desde donde esté, pues lo que tú nos has dicho, ¿no? Desde la oración o desde ese descubrir y compartir los propios talentos para los demás. Si sabemos quiénes somos, pues seguramente también encontraremos el para qué lo somos. Y sin lugar a dudas, pues la clave va a ser ese amor que se concreta en la vida cotidiana y que va sumando, ¿no? Porque creo que la tarea provida nunca ha sido ni estigmatizar, ni señalar, ni nada, sino salvar a todos, o sea, salvar el mayor número de vidas y tratar de promover ese bien común. Pues muchísimas gracias, de verdad. ¿Unas palabras finales o esperamos los mensajes de la gente? Bueno, sí, eso. Me encantó tus palabras finales desde el amor. Y en ese sentido, por favor, desde la causa provida, hagámoslo desde el amor, señalando, ninguneando y peor apelando a vulgaridades, no se logra. Nosotros que tenemos una noción del bien, debemos encarnarlo. La misericordia ante todo y también la gracia. Justamente yo por eso exalto la feminidad y tengo una frase, con gracia y elocuencia todo reto es poca ciencia. Justamente llevar esa suavidad y llevar también esa pequeña picardía, ¿no? Frente a esta violencia, no. Entonces, ese amor, y qué mayor amor que proteger al que no se puede proteger. Qué mayor amor que yo no pelear por mí, sino por pelear por quien no se puede defender. Eso es amor, eso es empatía, lo contrario a lo que alegan. Entonces, ir con ese discurso de amor total y de convicción por lo justo, por lo bueno y por lo sano. Si queremos vivir en un país donde la medicina funciona, no convirtamos a los médicos en carniceros. Claro. Si queremos vivir en un país con justicia, no condenemos a pena de muerte al inocente. Así que anímense, defiendan lo bueno, lo bello y lo justo y sean portadores de ese buen mensaje, apelando a sus talentos y, como dijiste, no solo qué hacemos bien, sino para qué lo hacemos. Así que, bienvenidos. Pues muchísimas gracias y espero que nos sigas acompañando aquí a lo largo del Congreso. Si hay comentarios, pues a través del chat. Muchísimas gracias y sigan con nosotros. Muy bonito día. Chao, chao.